Bueno, ahora hemos visto ya en esta unidad se vio primero la clase de los neurotransmisores del sistema nervioso central y entre ellos ya han visto los autacoides, entre ellos han visto lo que son la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, adrenalina a nivel central y cuál es el impacto clínico de ellos. Eso lo vieron con la doctora Vilma. Luego hemos visto nosotros lo que son analgésicos centrales y periféricos. Y hemos mencionado que es importante que sepan que los estamos enfatizando. El dolor hay diferentes tipos de dolores. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente con dolor, tienen que saber definir qué tipo de dolor es, si es somático, neuropático, o sea, si es somático o visceral, bueno, si es un nociceptivo en general, nociceptivo somático, nociceptivo visceral, o es el dolor neuropático, o es un dolor psicógeno, y por otro lado tiene que ver si es un dolor también esto leve, moderado, severo, si es un dolor agudo o es un dolor crónico. Esas características nunca tienen que olvidarlo para poder elegir un un analgésico. Ya hemos visto que hay analgésicos centrales, hay analgésicos periféricos. Los analgésicos periféricos, los AINES, tienen efectos dependientes de dosis. Luego hemos pasado a lo que son a los antiepilépticos. Los antiepilépticos hemos visto que son fármacos que se usan para tratar la epilepsia y hay diferentes tipos de epilepsia y que todas se localizan en la corteza, pero hay corteza en la parte motora, sensitiva, y los síntomas que presentan y los signos que presentan generalmente están en relación con la ubicación. Y hemos visto que los antiepilépticos tienen los mecanismos, generalmente la epilepsia resulta de que o están activados el sistema glutamato a través de los receptores en NMDA o AMPA, o están inhibidos las vías inhibitorias, que son la GABA, de forma directa o indirecta. Entonces, el tratamiento generalmente es por inhibiendo a los estímulos excitatorios o estimulando la inhibición. Entonces, y aparte de eso, también hay casi todos, un buen número de antiepilépticos actúan inhibiendo los canales de sodio, otros actúan inhibiendo los canales de calcio, especialmente los que van a actuar en el caso de ausencias. Por otro lado, otros actúan a nivel de incrementando GABA, que son de forma indirecta. Algunos que inhiben la recaptación, otros inhiben el metabolismo, otros incrementan la producción y otros incrementan la excitación a través de receptores postsinápticos. Entonces, eso es en cuanto a pero tenemos que ver acá primero que los antiepilépticos son fármacos de margen terapéutico estrecho, muy estrecho. Por lo tanto, en la mayor parte de estos fármacos deben ser monitoreados con niveles séricos, que en los hospitales referenciales deberían hacerlo. Nosotros hemos hecho siempre, pero no sé en la situación actual en que se encuentran. Pero niveles séricos es fundamental. Y la evaluación clínica, lógico, ¿no? Pero aparte de esto, vemos que aparte de que son de margen, tienen muchas reacciones adversas, a veces algunas reacciones sistémicas como hiponatremia, etcétera, y otros tienen reacciones de tipo, la mayor parte tienen reacciones adversas del tipo neurológico. Muchas de ellas son bastante comprometedoras. Entonces, y otro de los aspectos importantes también es que en términos generales, hay inductores, hay antiepilépticos que son inductores. Ahí ya lo hemos mencionado, entre ellos está feniletoína, carbamazepina, fenobarbital, amotrigina, etcétera, etcétera. Y hay algunos que son inhibidores, tipo el valproato, y hay otros también que son inhibidores. Entonces,
el problema es que como casi muy pocos son los que utilizan monoterapia, la mayor parte utilizan combinaciones, dos o tres. Entonces tienen que para hacer esas combinaciones, tienen que tener en cuenta si es que hay interacciones entre uno y otro. Por ejemplo, si uno da carbamazepina y fenitoína, por ejemplo, eso inhibe, o sea, disminuye el metabolismo del otro, y además que la carbamazepina es autoinductor inclusive. Y así, el ácido valproico con la fenitoína, por ejemplo, inhibe inhibe la fenitoína y prácticamente no funciona, o sea, deja de funcionar. O sea. Entonces hay una serie de aspectos. Y aparte de eso, como la mayor parte de antiepilépticos se metabolizan por CYP, entonces dependiendo del CYP pueden haber interacciones de tipo inducción o de tipo inhibición. Y por último, hemos visto la parte de antiepilépticos y gestación. Es un problema porque en gestación no está contraindicada la gestación, pero ya hemos visto que un buen número de medicamentos producen efectos teratogénicos, algunos en bajo porcentaje, y hay otros que definitivamente no deben darse. Entonces, los fármacos que se administran para, para epilepsia generalmente son los fármacos de tipo C y los fármacos de tipo D, pero vamos a ver cuáles, ya hemos visto cuáles son de tipo C y cuáles son de tipo D. Y el problema es que generalmente el riesgo es alto, pero el beneficio es mejor en algunos casos, porque si no se le da a la paciente tratamiento, la paciente va a convulsionar y va a producir hipoxia fetal, y va a alterar, y va a tener problemas la paciente, y va a tener problemas el feto. Entonces, la idea es que si se le da medicamentos, hay que darle medicamentos. El paciente, el feto puede tener problemas. Entonces, hay ya normas para esto, que el paciente que va a estar en estado, por lo menos tenga un año sin crisis, ya, y con esos medicamentos continúa. Pero hemos dicho que, por ejemplo, en los pacientes que toman anticonceptivos, los antiepilépticos, especialmente la fenitoína, carbamazepina, son prácticamente inductores y inhiben las concentraciones de los anticonceptivos, y van a tener problemas, van a gestar. Por otro lado, en la gestación habría que ver, hay los fármacos que tienen menos riesgo de teratogenicidad y alteraciones en el desarrollo es la lamotrigina y el topiramato. Pero las que tienen mayor riesgo son el valproato. Y depende también, cuando hay que dar valproato hay que dar la dosis mínima. Y ahí en esto hay que tener mucho cuidado en dar la dosis mínima efectiva y no la dosis máxima, porque con la dosis mínima el porcentaje de riesgo disminuye notablemente, como hemos visto en algunas curvas. Yo creo que con eso ya por, por, por otro lado, hemos visto pues que para el estado epiléptico, para situaciones de urgencia, se usan las benzodiazepinas, aunque las benzodiazepinas se utilizan para ciertas situaciones, generalmente no se usa en términos generales porque las benzodiazepinas tienen tolerancia, dependencia. Esto es todo lo relacionado con las clases anteriores. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar vamos ahora vamos a empezar ya con los anestésicos generales son fármacos que se usan para intervenciones quirúrgicas. También se utilizan los anestésicos locales, pero se utilizan también para intervenciones quirúrgicas y para otras situaciones, pero no hay pérdida de la conciencia.
La diferencia de los anestésicos generales es que hay pérdida de la conciencia y que todos actúan a nivel del sistema nervioso central. En cambio, los anestésicos locales actúan solo a nivel periférico, es decir, desde el punto de vista teórico, porque también se absorben. Ya eso lo vamos a ver en la próxima clase que veamos. Entonces, los anestésicos generales, la idea es que se usa para que el paciente esté inconsciente, se usa para que no tenga dolor, pero se usa para que sus controles vitales también estén estables. Tenemos acá dos tipos. Generalmente estos son un anestésico general de los inhalados y los intravenosos. Los intravenosos generalmente se utilizan para para la inducción de anestesia. Se denomina, ya vamos adelantando un poco, inducción de anestesia es el tiempo que demora el fármaco en producir la anestesia. O sea, hay un plano anestésico que se llama plano quirúrgico, que generalmente es el de estadio 3. Para que llegue a ese plano quirúrgico, o sea, pase directamente todos los fenómenos que pasan desde que entra el anestésico. Entonces se usan los intravenosos para la inducción. Los inhalatorios, que se utilizan entre que están los volátiles y están los gases, prácticamente se usan para el mantenimiento de la anestesia. Estos anestésicos que son inhalatorios se absorben a través de los pulmones, llegan a la circulación sistémica, llegan al sistema nervioso central y que son dependientes de dosis. La forma como llegan prácticamente es una forma es por gradientes de concentración. Y esto ya saben que no hay absorción, va directamente a la circulación. Pero si ustedes ven esta lámina, que ya la conocen seguro, miren, este es acá es donde se colocan los inhalatorios y el gas también, el óxido nitroso. Y a través de una máscara o a través del tubo, porque el paciente, para que pueda ser colocado, en este caso ya está en ventilación mecánica. Para estar en ventilación mecánica, o sea, para que le colocan el tubo para la conexión a la, al ventilador, le tienen que relajar los músculos y le tienen que poner un tubo endotraqueal. Y sobre el tubo endotraqueal ya digamos, va a poder respirar conectado con el ventilador. Y acá tienen el ventilador que además tiene estos controles de presión arterial, de pulso, de todo. Igual en esto. Entonces, para que vean esto, lo van a ver cuando ya lleguen a anestesia ustedes. ¿Cuáles son los objetivos generales de los anestésicos? Generalmente, analgesia, o sea, no hay dolor. Segundo, inconsciencia, o sea, no, el paciente no siente nada. Amnesia, pero hay dos tipos de amnesia, la retrógrada y la anterógrada. La que se altera acá. Y esto también se altera con los anestésicos, como las benzodiazepinas, amnesia anterógrada, o sea, lo que pasa de acá en adelante hasta que ha terminado la intervención quirúrgica. Otro de los objetivos es relajar el músculo esquelético, porque para poder, si hay mucha contractura, va a tener problemas el paciente, en cambio, con relajando. Inhibición de los reflejos sensoriales y autonómicos no deseados. También. Estos son analgesia, inconsciencia, amnesia, relajación del músculo esquelético y modulación de los reflejos sensoriales. ¿Habrá un anestésico que óptimamente cumpla con todos estos objetivos? Generalmente no hay. Por eso es que se utiliza la anestesia balanceada. Por eso se utiliza la anestesia balanceada. Hay algunos que producen más analgesia, otros que producen inconsciencia, otros que producen la amnesia, otros que producen más relajación muscular y otros que modulan los reflejos. Entonces, y eso es lo que se llama anestesia balanceada.
Hay acá también otro término que se denomina la adyuvantes de la anestesia general, o sea, antes o peri. Necesitamos que el paciente esté, esté tranquilo. ¿Por qué? Porque si no va a descargar mucha catecolamina. Hay dos fenómenos que pasan en todas las intervenciones, algunos con más intensidad, otros con menos intensidad. El primer fenómeno es descarga de catecolaminas. Y si hay descarga de catecolaminas, a veces hay anestésicos que tienen, que inclusive incrementan la descarga o que lo vuelven más sensible al miocardio, como el alotano. Entonces, hay más riesgo de arritmias en esos casos. Entonces, pero aparte, entonces, y el otro problema que pasa en una intervención quirúrgica es la cascada de la coagulación. Entonces, los pacientes tienen más riesgo de hacer problemas trombóticos. Entonces, de ahí que ustedes habrán visto cuando un paciente va a ser operado, especialmente los pacientes de edad o los pacientes que no están caminando, les vendan las piernas para evitar la trombosis. Y bueno, y en algunos casos en cirugía ortopédica, por ejemplo, dan hasta anticoagulantes en algunos casos. Bueno, pues eso ya lo vamos a ver posteriormente. En ese contexto, para evitar la ansiedad, se dan las benzodiazepinas como ansiolítico, para que esté más tranquilo. Otro de los grupos ayudantes son los relajantes musculares. Los relajantes musculares que generalmente se dan al momento de la intervención quirúrgica, o previamente antes, pero justo antes del inicio. Los relajantes musculares, tenemos relajantes musculares de acción central y tenemos relajantes musculares de acción periférica. Los relajantes musculares que se utilizan acá son los de acción periférica. ¿Y cuáles son las características de estos relajantes musculares? Son antagonistas muscarínicos de receptores nicotínicos, porque sabe que el músculo está, digamos, en relación con la acetilcolina y la placa mioneural, y son los receptores nicotínicos. Entonces, los relajantes musculares son antagonistas colinérgicos nicotínicos. Luego tenemos acá los antagonistas colinérgicos muscarínicos. ¿Qué hacen estos? Previenen las secreciones, o sea, disminuyen secreciones y modulan también los reflejos autonómicos. Luego, para la inducción de anestesia, antes de eso, algunos utilizan, cuando hay mucho paciente que ha tenido problemas gastrointestinales, unos anti-H2, o ahora utilizan la bomba de protones, también inhibidor de bomba de protones, para disminuir las secreciones gástricas. Los antieméticos para la prevención de vómitos postoperatorios, que generalmente se presentan. Y para la inducción rápida de la anestesia, prácticamente se utilizan los barbitúricos de acción ultra rápido, de acción ultra corta también, ultra corta. Actúan de inmediato, pero también tienen acción rápida, o sea, corta. Ahora vamos a ver entonces, ya hemos visto adyuvantes de la anestesia. ¿Cómo hago una selección de los anestésicos generales? Tengo que tener en cuenta siempre tres cosas. Siempre hemos mencionado algunos también en farmacocinética. El fármaco, el anestésico, el paciente, lógicamente, y la presencia de otros fármacos también. O sea, para seleccionar el anestésico, generalmente al paciente previamente le hacen lo que se llama ahora evaluación prequirúrgica. Antes se llamaba riesgo quirúrgico, tomaban solo su electro y en algunos casos financiando. Actualmente se hace la evaluación prequirúrgica de todo. Se hace evaluación de pruebas de función hepática, pruebas de función renal, se hace el aparato respiratorio con radiografía de pulmones y también estudios espirométricos. Problema cardiovascular se hace no solo electro, a veces se hace ecocardiograma, a veces se hace inclusive Holter, dependiendo de lo que encuentren. Y también se hace una evaluación del sistema nervioso central. Entonces acá
Luego de evaluación, esto es importante para elegir el anestésico, pero también es importante el tipo de procedimiento. Es un procedimiento, es diferente si sea una cirugía, una neurocirugía, si es diferente a una cirugía cardiovascular que dura a veces 8 o 10 horas, es diferente a una cirugía hepática. Entonces, depende del procedimiento quirúrgico aparte de los órganos, aparte de este que compromete o que van a ser intervenidos, aparte de eso se necesita la fisiología del paciente y la duración de la anestesia. Si yo sé que el paciente la intervención va a durar 8 o 10 horas, hay que dar anestésico o hay que ir goteando esos tipos de anestesia. Y por último, tenemos acá uso de otros fármacos, uso de adyuvantes, o sea, acá los adyuvantes que ya mencionamos, y uso de fármacos no anestésicos. El paciente puede estar usando, por ejemplo, antihipertensivos, puede usar antidiabéticos, puede usar, entonces, si usa antihipertensivos, generalmente le dice deja de tomar, porque la mayor parte de anestésicos generales disminuyen la presión arterial. Entonces, por esa razón, entonces ellos le dicen, el anestesiólogo, ya es un experto, que le dice tiene que suspender tal, o seguir tomando antes de la intervención algunos medicamentos. ¿Dónde actúan el sistema nervioso central, el anestésico general, generalmente el sistema nervioso central? También tienen acción supraespinal y espinal también. La supraespinal está relacionada con la pérdida de la conciencia y la amnesia. Y la espinal, lógicamente, da lugar a la inmovilidad. Factores de riesgo asociados con anestésicos generales. Esto es importante. Esto es importantísimo. Factores de riesgo, factores del sistema nervioso central. Factores cardiovasculares, el paciente tiene que ser evaluado a este nivel, factores respiratorios, función renal y hepática. Yo recuerdo mucho de un paciente cuando empezaron a hacerse las laparoscopías abdominales en el hospital. Había un señor que tenía sobrepeso, le tomaron su placa pulmonar, estaba normal, pero bueno, cuando inyectan en el peritoneo, inyectan para para la laparoscópica, inyectan aire, o sea, inyectan el CO2, y con ese CO2 prácticamente el paciente tenía un problema no le habían hecho estudios pirométricos, tuvieron que pasar a cuidados intensivos después, y desde esa oportunidad a todo paciente que tiene algunos factores de riesgo le hacen estudios pirométricos para ver si va a tolerar o no va a tolerar. Lo mismo pruebas de función renal y hepática. Cuando se administra un anestésico, ¿qué consideraciones hay que tener? La función cognitiva, por trastornos neurológicos, si tiene el paciente, porque avanza la resistencia vascular sistémica y la precarga, problema cardiovascular, pulmones, si tiene secreciones, constricción, irritación cardíacas, el efecto inotropo, cronotropo, todo esto hay que evaluar, consideraciones gástricas, secreción ácida, se tiene náusea, vómito, la función hepática. Lo otro, el dolor que va a haber, consideraciones de gestación también. Hay que tener en cuenta todos estos factores cuando se va a administrar un anestésico. Mire, todo hay que ver. Por ejemplo, si tiene alteraciones de función hepática, por ejemplo, no tengo que usar un relajante muscular que no se metabolice a ese nivel. Si tiene un problema, el paciente tiene alteraciones a nivel hepático, tengo que usar un anestésico general que no tenga riesgo de hepatopatía. Y así sucesivamente. Lo mismo sucede con problemas cardiovasculares. Los niveles de anestésico en cuanto a sedación vienen desde la mínima, moderada, profunda y general. Entonces acá va, inclusive le va preguntando el anestesiólogo. Primero, lo normal, con la mínima ansiolisis, por ejemplo, responde a los estímulos,
no hay compromiso ni las vías aéreas, ni respiratorio, ni cardiovascular. Cuando ya ahí está responde intencionadamente a algunos estímulos, nomás algo responde, también las vías aéreas son adecuadas, aparato cardiovascular también no hay problema. Lo mismo hasta la profunda también se puede mantener. Responde intencionalmente, puede requerir intervención en las vías aéreas alguno, pero cuando ya hay, en general, no se despierta ante estímulos dolorosos, puede requerir de intervención con frecuencia, puede estar afectado el sistema cardiovascular. Hemos mencionado ya que desde un comienzo hemos visto de que no hay un anestésico solo que pueda cumplir con los objetivos planteados de eh, analgesia, relajación muscular, inconsciencia y modulación de reflejos. Entonces acá tenemos lo que se llama la anestesia balanceada. Pérdida de conciencia. El alotano es un anestésico inhalatorio y el propofol es un anestésico endovenoso. Esto se está utilizando últimamente más en procedimientos gastroenterológicos también y se está utilizando tanto para inducción como para mantenimiento de anestesia también. Entonces, pérdida de conciencia. La relajación muscular hemos mencionado, si bien es cierto que los inhalatorios tienen una buena relajación muscular, pero la dosis que necesitan es alta y a esas dosis pueden obtener problemas cardiovasculares severos. Por esta razón es que no siempre, aparte de utilizar esto, se utilizan relajaciones musculares, relajantes musculares que son los antagonistas colinérgicos nicotínicos. Entonces, que es lo que lo vamos a ver también ahora en la clase. Luego, como analgésicos, hay un gas, el óxido nitroso, que se utiliza por dos razones. Uno, porque produce analgesia, porque el óxido nitroso no es un anestésico muy fuerte, digamos, es un anestésico débil, pero que tiene efecto analgésico. Y además permite, al usar el óxido nitroso, permite que se puedan usar menos dosis de estos fármacos. El otro anestésico es el fentanil que hemos mencionado. El fentanil es un fármaco que es un opioide, que es analgésico, pero tiene acción muy rápida y además de acción muy corta. Y prácticamente se puede dar en pacientes que tienen compromiso renal, compromiso hepático. Este no tiene mucho metabolismo por los CYP, como tienen los otros analgésicos. Y para estabilización autonómica se usan los anticolinérgicos muscarínicos, representado acá por la atropina, que siempre se sigue utilizando. Ahora, administración, un minutito, por favor.
Bueno, ahora vamos a ver como los periodos de anestesia. Ya hemos dicho, inducción está comprendido desde el inicio de anestesia hasta alcanzar el estadio 3 o anestesia quirúrgica. Se pone esto es importante porque para alcanzar el estadio 3 el anestesiólogo tiene que ver si es que cuando hay estadio 3 porque si pasa al estadio 4 puede haber depresión respiratoria, puede morirse el paciente, puede hacer paro cardiovascular, generalmente o respiratorio. Y generalmente eso lo vamos a ver luego, qué significa estadio 3. El mantenimiento, el periodo comprendido desde el inicio del estadio 3 y durante todo el procedimiento quirúrgico y la recuperación. Entonces, la recuperación es desde el momento que cuando termina la intervención quirúrgica le quitan la máscara o le quitan el tubo también para que respire el paciente, le quitan todo, pero además lo que pasa es que luego vamos a ver qué medicamentos también se utilizan en esto. En el periodo de inducción hay tres fases: la analgesia, las sensaciones dolorosas, o sea, algunas sensaciones de olfato y sensaciones se pierden al final, y la excitación o delirio. Entonces, y en esto se basa de que cuando se daban anestésicos inhalatorios, o sea, primero tenía que pedir analgesia, pero había excitación o delirio. Y este caso, eso por el paciente se mueve, el paciente tiene alteraciones en los pulsos, en la presión arterial, puede haber problema cardiorrespiratorio, midriasis, todos estos náuseas, vómitos. Por esta razón es que se optaron o se optan generalmente por inducción endovenosa, que esto lo pasa prácticamente desapercibido. En cambio, con el inhalatorio, ¿sí? En la actualidad ya hay algunos anestésicos inhalatorios como el sevoflurane y como, bueno, el sevoflurano que se utiliza para, y antes se usaba el alotano que produce inducción y que se utilizaban para inducción también y para mantenimiento, porque obviaban o disminuyen notablemente estos efectos. Acá está a la anestesia quirúrgica es el plano 3. En el plano uno lo que hay, en el plano 2, en el plano 3 desaparece el reflejo peritoneal, disminuye la presión arterial, ¿ya? La mayor parte de intervenciones quirúrgicas deben realizarse en esta etapa, o sea, cuando disminuye la presión arterial. Entonces, en el plano 4 hay depresión de centros vulvares. La presión arterial baja demasiado, pulso rápido y débil, respiración, y hay midriasis paralítica. Acá todavía hay midriasis, pero no paralítica, sino responde a estímulos. Entonces, en la fase 3 hay disminución de la presión arterial, en la 4 mucho más, pero hay midriasis paralítica. Y por último, hay parálisis medular. Nunca se debe llegar a este plano porque el paciente puede tener problemas, compromisos de la vida inclusive. Y acá tienen inducción, mantenimiento y hay recuperación desde el estadio 3, que hay pérdida de reflejos, dilatación pupilar, pero dilatación pupilar que es reversible, no dilatación, no dilatación irreversible como se ha visto en el- lo que se llama midriasis paralítica. No, midriasis paralítica ya es que no responde al estímulo fotomotor, en cambio acá sí. Pérdida de reflejos, relajación de músculo esquelético, este es el anestesio quirúrgico. Y el estadio 4, depresión del sistema nervioso central, pero severa, con daño. Entonces, y acá se puede producir la muerte. Muchos pacientes han visto que se quedan en sala y a veces no son por complejos del. Siempre le echan la culpa al médico, siempre le culpan, el médico, el cirujano le echa la culpa al anestesiólogo, el anestesiólogo, y a veces es problema, o no hicieron bien una evaluación, o a veces hay hasta alteraciones genéticas de los pacientes, o sea, y que no, lógicamente no se definen bien claro, no se definen, entonces no,
Esto está sujeto a muchas controversias inclusive. Este es un ejemplo de anestesia balanceada, pero esta es una lámina ya que tiene muchos años, pero no es el propósito de dirigir los medicamentos, sino los grupos, sino las características. Para la premedicación se da pues un anticolinérgico muscarínico para disminuir secreciones y para modular los reflejos. Un analgésico, que en este caso usaba la pentazocina, que es un opioide, pero ya no se usa esto. Y el diazepam como ansiolítico. Para la inducción de anestésica se utiliza un relajante muscular primero para intubar y segundo utilizaban ya el midazolam, pero el otro es el tiopental se utiliza en la actualidad, tiopental para la inducción. Y para el mantenimiento se usaba pues el alotano, ahora se están usando el isoflurano, enflurano o sevoflurano. Pero este es el anestésico inhalatorio, el óxido nitroso para producir analgesia, en el mantenimiento, y el pancuronium, que es un antagonista colinérgico nicotínico que produce relajación muscular. Luego viene el premedicación, inducción, mantenimiento. Generalmente en en nuestros hospitales, a los pacientes lo internan esto, 1, 2, 3 días antes a veces para pedirle sus análisis y luego el médico ve en la noche y lo evalúan y al siguiente día la bajan a sala. Yo he tenido la oportunidad de ver en otros países, inclusive al paciente lo preparan, le piden sus análisis en forma ambulatoria, pero tienen lógicamente un sistema bastante completo. Al paciente lo citan a las 6 de la mañana o 5:30 de la mañana, lo llevan y en ese momento lo ve el anestesiólogo, ya lo ha visto anteriormente el cirujano, lo evalúa bien, inclusive, y en 1 hora lo pasan a sala. Y en 1 o 2 días le están dando de alta al paciente, dependiendo de la intervención, dependiendo de las complicaciones. Pero eso es importante porque no solamente para que hayan camas, sino porque, o sea, hay mucha relación entre los pacientes que tienen más riesgo, digamos, de complicaciones, son los que tienen más tiempo de hospitalización porque hay infecciones intrahospitalarias. Mientras más tiempo se quedan, más riesgo de infecciones. Entonces, es importante. Esto es un poquito fuera de lo que es anestesia, pero por eso mencionábamos que hay diferentes estímulos, diferentes normas para cada hospital, pero la idea es, ¿qué pasa en la recuperación? Al final termina la intervención quirúrgica, le quitan la máscara, prácticamente ya no respira la máscara, le quitan los medicamentos, pero si le han dado un medicamento tipo, por ejemplo, un relajante muscular, supongamos que le han dado el Vecuronio, que es un anticolinérgico nicotínico, que le han dado por vía endovenosa, y eso tiene su vida media. Recién le suspenden, han estado con goteo ahí, pero recién le suspenden, pero va a demorar por lo menos 1, 2, 3 horas para que salga totalmente. Y no le pueden desconectar del aparato, porque si no va a haber parálisis respiratoria y puede fallecer el paciente. Entonces tendrían que mantenerlo en el aparato, pero ese aparato lo necesitan para otras intervenciones. Entonces, ¿qué hacen? Para revertir el bloqueo neuromuscular o la relajación muscular, para volver a los estados normales, se utiliza, si han dado un anticolinérgico nicotínico, hay que darle un agonista colinérgico también nicotínico. ¿Cuáles son los que tienen más efecto nicotínico? Los agonistas son los anticolinesterásicos. Y los anticolinesterásicos en eso tienen la neostimina. Y como analgésico postoperatorio a veces da un opioide y actualmente ya están utilizando otros medicamentos para evitar porque la dependencia, porque lo usan a largo plazo a veces. Luego, bueno, vamos a ver los anestésicos, el mecanismo de acción. Generalmente esto vamos a tratar de resumir.
Generalmente actúan, hay varios receptores. Generalmente los anestésicos inhalatorios o los endovenosos actúan en lugares, en ciertos lugares de unión a proteínas para estimular canales iónicos activados por ligando. O sea, canales iónicos, pueden ser canales iónicos o pueden ser también canales iónicos solos o canales iónicos asociados a proteína G, pueden ser los ionóforos o pueden ser los metabotróficos. Los canales de cloro, por ejemplo, con receptores GABA, canales de potasio activados por ligando. Entonces, ¿por qué? Porque los anestésicos aumentan la conductancia de potasio para hiperpolarizar e inhibir la reacción de la membrana neuronal. Los canales de cloro facilitan indirectamente un aumento mediado por GABA para la conductancia para hiperpolarizar. Ambos hiperpolarizan. Los receptores NMDA, ciertos anestésicos, inhiben, digamos, inhiben los canales iónicos activados por glutamato. O sea, acá agonistas de este nivel y acá inhibitorios de receptores NMDA. Por ejemplo, el óxido nitroso y la ketamina inhiben canales iónicos excitadores y activados por glutamato. Y acá tienen ustedes, por ejemplo, esto fue publicado hace muchos años en New England Journal of Medicine, pero porque el concepto que se tenía antes era que era una depresión del sistema nervioso central en términos general, y como se ve acá, actúa en receptores GABA. El receptor GABA, canales iónicos dependientes de ligandos. Incrementa la permeabilidad al cloro, hiperpolarización. Esto a nivel supraespinal, generalmente, y es a nivel espinal. La glicina, incremento de permeabilidad al cloro, hiperpolarización, inhibición. El receptores neuronales nicotínicos, permeabilidad al calcio, liberación del neurotransmisor. Musculares nicotínicos, transmisión neuromuscular. El rol que cumplen estos receptores, este es el rol que cumplen estos receptores. Los serotonínicos refuerzan la excitabilidad e inhibición de potasio. Receptores de glutamato aceleran la neurotransmisión excitatoria. Entonces, lo que hacen estos, lo que hacen estos, ¿cuál es el rol conductual, fisiológico, en este caso? Ansiolisis, con el resto de ansiolisis, sedación, amnesia, miorelajación, anticonvulsivantes. ¿Cuál es la respuesta con los de glicina? Respuesta de alarma en reflejos espinales. Con los nicotínicos, asociación con memoria, nocicepción, contracción muscular esquelética. Los serotonínicos, posible mesis, y de glutamato, percepciones. Todos estos tienen que ver, acá es donde actúan en todos estos receptores, actúan los anestésicos generales. Tenemos acá, dentro de los anestésicos generales, podemos ver acá que hay los endovenosos, entre ellos los barbitúricos, los no barbitúricos, etomidato, propofol, desmedetomidina. Los barbitúricos, el tiopental se caracteriza porque no tiene efecto analgésico ni tiene efecto relajante muscular, pero sí tiene efecto sedante, efecto hipnótico, efecto anestésico tiene también y efecto anticonvulsivante. Los no barbitúricos, la ketamina tiene un efecto, el tiopental disminuye la presión arterial y la ketamina actúa en receptores NMDA y produce incremento de la presión arterial. Tampoco, pero tiene un efecto diferente al tiopental porque la ketamina tiene efecto analgésico. El tiopental no tiene, y lo que sí, la ketamina no tiene efecto relajante muscular. Como ven, estamos tratando de ver todo en relación a los objetivos que se persiguen en la anestesia general. El etomidato y el propofol. Generalmente el propofol es un anestésico endovenoso también, pero que sí baja la presión arterial y disminuye
disminuye la presión arterial, no tiene efecto analgésico ni tampoco tiene efecto relajante muscular, igual que la dextroamphetamina. Los gases, el óxido nitroso es un gas que tiene un efecto, es un anestésico muy débil. O sea, inclusive, por ejemplo, hemos visto en odontología, a veces se utilizan como anestésico general en niños donde no lo pueden sedar bien para hacerle ciertos procedimientos que necesitan que esté tranquilo, le dan como anestésico general el óxido nitroso, que es leve, ¿no? Está despierto, un poco sonoliento, etcétera, pero tiene un buen efecto tiene buen efecto analgésico, al igual que la ketamina. Y dentro de los líquidos volátiles tenemos acá el isoflurano, el flurano, el otano, sevoflurano. El alotano podemos ver que esto tiene algunos inconvenientes porque incrementa la sensibilidad a las catecolaminas y puede haber arritmias y aparte de eso puede haber hepatotoxicidad, aunque es rarísimo, pero se produce. Y el metoxiflurano que produce compromiso renal. Lo que más se está utilizando en la actualidad es el isoflurano, el flurano y el sevoflurano. Cada uno de ellos tiene sus características, por lo tanto, para determinado tipo de intervenciones. Los anestésicos inhalados, gases, ya esto ya hemos visto. Generalmente, estos actúan con canales iónicos operados por receptores, ya hemos visto. Potencian las acciones inhibitorias de GABA y glicina mediante los canales de cloro, o sea, potencian, o sea, lo sedan totalmente. Inhiben las acciones excitatorias de los receptores nicotínicos neuronales. O sea, como ven, esto es importantísimo. O sea, ¿qué hacen los anestésicos inhalados? Potencian las acciones inhibitorias, inhiben las acciones excitatorias de los receptores nicotínicos neuronales. ¿Dónde actúan los anestésicos generales? Depende del aporte sanguíneo y del contenido lípido. Generalmente se utilizan para anestesia de tipo para mantenimiento de la anestesia, ya hemos visto. Generalmente los efectos varían con cambios en la concentración. Llega a los pulmones, a través del tubo traqueal llega a los alveolos, pulmones, de ahí pasa a de la sangre al cerebro, de ahí luego al tubo y todo por gradientes de concentración. Cuando le retiran la máscara, es al contrario, más concentración en el cerebro, más concentración, lo que la sangre pasa a la sangre, de la sangre pasa a los alveolos y por el aire expirado lo van eliminando. Entonces, esas por cambios de concentración los efectos. No causan depresión respiratoria postoperatoria. Otra de las características de los anestésicos inhalatorios es que causan broncodilatación. Su potencia está en relación con la liposolubilidad. O sea, los que son más liposolubles llegan más rápido, lógicamente. La distribución de los pulmones depende de la solubilidad en la sangre y en los tejidos. O sea, también tiene que lo que le llaman la mezcla, o sea, la solubilidad con el coeficiente de partición que le llaman. La recuperación de los efectos es debido a la redistribución del cerebro. ¿Qué pasa? Los anestésicos locales o los anestésicos generales llegan al sistema nervioso central, alcanzan concentraciones, actúan, luego, y una vez que actuaron las concentraciones, luego salen esos medicamentos y van a reservorios tipo músculo, grasa, eso se llama redistribución. Cuando bajó la concentración a nivel del sistema nervioso central, otra vez salen y llegan a buena concentración hasta que se elimina totalmente. Lo que hacen los anestésicos inhalados, acá hay algo importante que es, logran una buena relajación, producen depresión cardiovascular cuando se está relacionado con la dosis. Algo mencionamos. ¿Qué significa esto? Si los
Si los inhalatorios pueden producir relajación muscular, pero para ello hay que dar concentraciones altas. Por esta razón es que no se dan concentraciones altas, por lo tanto la relajación muscular que producen los anestésicos inhalatorios son menores y se ve uno obligado a agregarle esto a antagonista colinérgico, son relajantes musculares. Por esta razón, los bloqueadores de unión neuromuscular para la relajación muscular quirúrgica. Todos estos anestésicos hemos mencionado que se asocian con óxido nitroso, que disminuye el grado de presión cardiovascular y respiratoria. La solubilidad, acá está. La velocidad por la cual la presión parcial de un anestésico alcanza equilibrio entre varios tejidos. Y el aire inspirado depende de la solubilidad del fármaco. O sea, uno inspira el aire, pero más solubilidad llega más rápido. Lo que le llaman la solubilidad relativa del anestésico en sangre es relación con el aire. Se define por coeficientes de repartición. Sangre-gas. Está directamente relacionado con la farmacocinética del anestésico. Los fármacos, o sea, la mezcla de sangre-gas, los fármacos con bajo coeficiente de reparto sangre-gas, o sea, óxido nitroso, se equilibran más rápidamente que aquellos que tienen mayor solubilidad en sangre. O sea, una cosa es para llegar y otra cosa es cuando ya se mezcla con sangre. Los que tienen bajo coeficiente de reparto son los que actúan rápido, se equilibran más rápido. Y de igual manera vamos a ver, la inducción es más lenta con fármacos anestésicos más solubles. Luego acá hay que tener en cuenta la presión parcial, esto lo van a ver ya cuando lleven anestesia con una presión parcial del gas inspirado, la irrigación sanguínea pulmonar también es importante. La inducción de anestesia es más rápida con irrigación sanguínea pulmonar baja. El otro aspecto que hay que tener en cuenta es la ventilación. La ventilación más rápida en la presión alveolar y sanguínea. Por ejemplo, dice, la tasa de recuperación es más rápida cuando se usan fármacos con bajos coeficientes. Hemos dicho que el óxido nitroso tiene un bajo coeficiente de solubilidad, por lo tanto, el óxido nitroso se equilibra rápido, pero también cuando se elimina más rápido, que eso lo vamos a ver en algunas láminas posteriormente. Hay un aspecto que no vamos a insistir mucho, pero la concentración alveolar mínima. Justamente este es un término que se utiliza, que produce inmovilidad al 50% de pacientes. Es la concentración de un alveolar, de un fármaco inhalado en los alveolos. Esa es cerca. El CAM o el MAC le llaman concentración alveolar mínima, es la concentración de fármaco que llega, pero que esta concentración es cuando hemos visto concentración efectiva 50, igual es esto, y el CAM produce la inmovilidad del 50% de pacientes. En la dosis efectiva 50 para ausencia de movimiento, generalmente es esto relacionado. Entre el más bajo es el CAM, más potente es el fármaco. Bueno, esto vamos a ver acá. Por ejemplo, el que tiene más, el isoflurano, el óxido nitroso tiene más CAM, mayor CAM. El isoflurano tiene menor. Entonces el CAM. Bueno, la velocidad de inducción, esto ya es un aspecto un poquito más profundo, pero lo hemos puesto para que ustedes lo puedan ver y lo van a ver posteriormente en neumología, concentración del anestésico en el aire inspirado, la rapidez con el anestésico incrementa su presión parcial, etcétera, etcétera.
Para la eliminación, sigue principios al contrario de la inducción. Ya hemos visto que, lógicamente, acá siempre interviene porque es por difusión pasiva, por gradientes de concentración. La mayor ruta de eliminación es el aire expirado. El tiempo de recuperación depende de la velocidad de eliminación del encéfalo. Los anestésicos inhalados insolubles en sangre en el encéfalo se eliminan a mayor velocidad. ¿Cuáles son? La lutama. Y ahí sigue. El óxido nitroso, su recuperación es rapidísima. El alotano 2 veces más soluble en el encéfalo, 5 veces más soluble en sangre. Lenta recuperación. O sea, tiene más solubilidad. Los que son más solubles en sangre son lentos, inclusive hasta para llegar. Igual para la inducción, igual para la recuperación. Como ven, la inducción es la más rápida con óxido nitroso, luego le sigue el alotano al final. En la recuperación, más rápido también es el óxido nitroso y el alotano al final. La distribución de los anestésicos. Hay grupos vasculares que son grupos ricos en vasos. Hay un grupo muscular también, un grupo graso y un grupo pobre en vasos sanguíneos, o sea, pobre en circulación. El grupo con rico en vasos contiene órganos internos, o sea, se refiere esto es para la distribución, la capacidad de distribución. O sea, se refiere en otra palabra a los órganos más irrigados, son los que llegan más, contienen los órganos internos, cerebro, tiene la capacidad más baja, recibe mayor parte del gasto cardíaco, 75%, la alta perfusión y baja capacidad. Hace mayor contribución a la presión parcial de retorno, etcétera, etcétera. Estos son con relación a los vasos. Acá tenemos los grupos rico en vasos, grupo muscular, grupo graso y grupo con poca irrigación. Entonces acá tienen la presión arterial, presión alveolar. Entonces acá el gasto cardíaco acá es mayor para los gastos, para los grupos de mayor irrigación. Y acá tienen los datos que lo van a analizar ya ustedes. O sea, lo que más se llevan, el 75% del gasto cardíaco es el grupo de mayor irrigación. Ya hemos visto algunos aspectos farmacocinéticos de los anestésicos. No lo hemos visto en profundidad porque es bastante complejo. Los anestesiólogos, si lo van a hacer, probablemente lo hacen. Ellos conocen mucho más estos aspectos. Nosotros lo mencionamos así en forma general para poder hablar sobre la farmacología de los anestésicos. Efectos en el sistema nervioso central. ¿Qué hacen los anestésicos en el sistema? Disminuyen el metabolismo en el cerebro, reducen la resistencia vascular y puede aumentar el flujo sanguíneo cerebral. Las altas concentraciones de anestésicos volátiles no se recomiendan en pacientes que tienen riesgo, que tengan una presión que puedan tener el riesgo de incremento de presión intracraneal. O sea, un tumor cerebral, yo no le daría anestésicos en concentraciones altas, tiene que ser concentraciones bajas. O sea, tiene sus características. Efectos cardiovasculares. Todos los inhalatorios producen disminución de la presión arterial. La mayoría de anestésicos disminuyen la presión arterial media, especialmente el alotano y el enflurano. El alotano y el enflurano lo que hacen es disminuir la presión por disminución del gasto cardíaco. Pero el isoflurano, el deflurano y el sevoflurano
disminuyen por disminución de la resistencia vascular periférica, porque producen vasodilatación. Entonces, por lo tanto, preservan el gasto cardíaco. Esto es el isoflurano, deflurano y sevoflurano, disminuyen la resistencia vascular periférica, pero esto preservan el gasto. En cambio, el alotano no, disminuye por el gasto. El óxido nitroso reduce la función miocárdica, entonces puede ser compensado por su activación del sistema nervioso simpático. Otro de los aspectos importantes que ya habíamos mencionado es que el alotano sensibiliza al corazón a las catecolaminas, la que puede provocar arritmia. O sea, hemos dicho que en todos los procedimientos quirúrgicos hay descarga de catecolaminas. Y el alotano lo vuelve sensible al corazón a esas catecolaminas y por lo tanto puede haber arritmias. Es una de las contraindicaciones. El desflurano es un irritante pulmonar y puede causar broncoespasmo. Entonces, la mayoría de anestésicos inhalados son broncodilatadores, pero el desflurano produce irritación pulmonar y broncoespasmo. El óxido nitroso, que tiene menos efectos sobre la respiración, no tiene mucho. Entonces, acá, este es un resumen de lo que hemos visto, los efectos a nivel del sistema nervioso central. Su efecto no es selectivo, pero alteran algunos receptores para neurotransmisores, que también ya hemos visto. En el sistema cardiovascular hemos dicho que disminuye la presión arterial porque disminuye el gasto cardíaco alotano en fluorano. El isoflurano, el deflurano, y hemos mencionado otros, también disminuyen, producen vasodilatación y disminuyen la resistencia vascular periférica, conservando el gasto cardíaco. Entonces, por eso es que se están utilizando más estos fármacos. En el sistema respiratorio hemos mencionado que todos son depresores del aparato respiratorio, pueden ser broncodilatadores. Sin embargo, hay algunos que producen, digamos, como hemos visto en la lámina anterior, algunos producen esto. El desflurano es un irritante pulmonar y puede causar, la mayor parte son broncodilatadores, pero el desflurano puede causar broncoespasmo. Y acá tenemos algunas características ya repetidas, pero el alotano es hipotensor, disminuye el gasto, no hay disminución de la resistencia vascular periférica, es leve, casi no se considera desde el punto de vista clínico, pero además es arritmogénico. El enflurano, mayor de presión cardíaca, también semejante al alotano, no es arritmogénico, o sea, no sensibiliza como el alotano. El isoflurano, el desflurano y el sevoflurano disminuyen la resistencia vascular periférica por vasodilatación. Por lo tanto, preservan la función ventricular, preservan el gasto cardíaco. Entonces, la mayor vasodilatación con el desflurano, poca actividad depresora cardíaca. El sevoflurano disminuye poco la frecuencia cardíaca ¿cómo se llama? La resistencia vascular periférica. Esto disminuye un poco. El isoflurano de furano son los que más producen mayor vasodilatación. El metoxiflurano es similar al alotano, aunque no se ha visto mucha arritmogénesis. El óxido nitroso no produce alteraciones cardiovasculares en ausencia de hipoxia. A nivel renal, las funciones, la farmacodinámica de estos productos disminuye la velocidad de filtración glomerular, aumenta la resistencia vascular renal. En el hígado, disminuye el flujo sanguíneo. Entonces, el alotano es hepatotóxico, aunque no es muy frecuente, es poco frecuente, pero hay que tenerlo siempre presente. Yo recuerdo mucho de un paciente que nos llamaron para ver pacientes, los meten en sala, pero a una operación de vesícula, pero de ahí, de urgencia.
Entonces, en realidad el paciente era un amigo y le llamaron en provincias. El cirujano y el anestesiólogo también eran amigos, y entonces llamaron. Fuimos a verlo y en pleno me dicen, mira, un hígado cirrótico. Y estaba con arrotano inclusive. No, por la emergencia no habían podido, aparentemente le preguntaron al paciente, el paciente decía que no tenía problema hepático, le habían hecho algunas pruebas, pero no tenía, pero es importante es esto. En el músculo uterino, los anestésicos como el alotano son potentes relajantes uterinos, eso se utiliza inclusive, y pueden eliminar aparición de hemorragia en algunos casos. Toxicidad de los anestésicos inhalantes. Acá hay una, en cuando se utilizan bloqueadores neuromusculares asociados con el lautano, por ejemplo, generalmente en algunos casos se produce la hipertermia maligna. Es poco frecuente, pero puede ser mortal. Cuando se utilizan bloqueadores neuromusculares como succinilcolina, ¿en qué consiste la hipertermia maligna? Hay espasmo, o sea, contractura muscular, hipertermia, hipertensión. Ya hemos mencionado la diferencia que hay entre hipertermia o hiperpirexia o fiebre. La fiebre es el termostato, sube 1 o 2 grados pero siempre conserva sus características, su ritmo circadiano. En cambio, la hipertermia no. Puede estar en la mañana puede ser 35, puede ser 38, la tarde. El termostato se deteriora. Espasmo muscular, hipertermia, hipertensión, taquicardia, hay trastornos hidroelectrolíticos también. El tratamiento es de mantenimiento, no incluye el dantroleno, que es un relajante muscular que vamos a ver luego que actúa dentro del músculo mismo, inhibiendo la liberación de calcio. Entonces, generalmente otros efectos de los anestésicos inhalados de uso frecuente, ya hemos dicho que todos relajan el músculo uterino. Toxicidad aguda de los hepatotoxicidad, alotano, ictericia postoperatoria, 7 en 25.000 es poco. Nefrotoxicidad, el metoxiflurano. Irritación respiratoria, o sea, broncoconstricción, el desflurano. Hipertermia maligna, generalmente alotano asociado con succinilcolina. Convulsiones con eflurano y esquema miocardio con isoflurano. Hay también lo que se llama la carcinogenicidad, aumento de frecuencia de cáncer en personas. Se ha visto, nosotros hemos visto no hemos analizado, no hemos, sino hemos conversación, ¿no? o presentado como informes en sala de operaciones, especialmente las médicos damas en nuestro hospital, porque yo no tengo ninguna estadística, no he leído estadísticas al respecto, pero hemos visto que bastantes anestesiólogos tenían problemas de neoplasia, especialmente algunas damas. Aumento sobre la reproducción, por ejemplo, también efectos sobre mayor incidencia de partos mal logrados en gestantes, también se ha visto esto. Y hematotoxicidad y teratogenicidad a la gestante, generalmente en los que por el óxido nitroso hay anemia megaloblástica. Entonces, acá tenemos un resumen de lo que hemos visto con los anestésicos inhalatorios. El desflurano, alta potencia, rápida inducción, irrita vías aéreas, puede producir broncoconstricción, causa espasmo laríngeo,
El desflurano es depresión cardiovascular y respiratoria, hipertermia maligna también. El sevoflurano, alta potencia, rápida inducción y recuperación, también se utiliza con la inducción y mantenimiento. Incremento del uso en niños se está utilizando. El óxido nitroso es bajo coeficiente de sangre gas, alcanza el equilibrio rápidamente. Una concentración alveolar mínima alta. El anestésico débil, pero un analgésico potente. Su RAM generalmente es inactiva la vitamina B12, terazogénito en gestantes. Esto es lo que hemos estado viendo. El alotano, alta potencia, un bajo contenido, la baja concentración mínima alveolar, produce arritmias cardíacas, hepatotoxicidad y se usa antes el alotano en pediatría era el anestésico de elección para niños, para inducción y para mantenimiento. El enflurano menos potente que el alotano tiene tiene menos riesgo, digamos, más riesgo renal que riesgo hepático y no produce arritmias. El isoflurano bajo potencial de toxicidad no produce arritmias y esto es el anestésico que más se utiliza. Y acá tenemos los anestésicos inhalatorios, las características. Acá tenemos el alotano, hemos visto que causa más arritmias. Prácticamente disminuye el gasto cardíaco. Los otros disminuyen muy poco. Algunos produce broncodilatación, pueden producir más hepatotoxicidad que el resto. Entonces acá podemos comparar con el isoflurano, ya hemos visto en las láminas anteriores. El que produce, acá no está, el produce más nefrotoxicidad, acá en este caso es el sevoflurano. Sevoflurano, aunque no lo refieren en la literatura mucho, pero sí está. Los anestésicos intravenosos ahora, el tiopental, que es de acción ultra rápida, difunde rápidamente, duración de acción muy corta, metabolismo hepático. Es un depresor respiratorio, pues es un barbitúrico. Los barbitúricos son fármacos de margen terapéutico estrecho, al igual que los antiepilépticos. Disminuye el flujo sanguíneo cerebral, disminuye el consumo de oxígeno. Usos terapéuticos para la inducción de anestesia, a menudo asociado con anestésicos inhalados. Reacciones adversas. En situaciones de hipovolemia, toxemia, shock séptico pueden ocasionar colapso circulatorio. ¿Por qué? Porque el tiopental también no es profunda, puede producir laringoespasmo, broncoespasmo, etcétera, etcétera. Puede precipitar porfiria. La porfiria es una enfermedad metabólica que se presenta en damas entre 20 a 30 años más o menos, pero que es el metabolismo de las porfirinas y que prácticamente a veces se desencadena por el uso de tiopental. Se ha visto pacientes que son operados, por ejemplo, en ginecología por alguna razón, y después hacen síndrome doloroso que muchas veces se confunden con peritonitis o apendicitis. Pero estos son hereditarios. Yo recuerdo mucho una paciente que ya habíamos visto dos casos de porfiria y luego cuando tuvimos otra paciente, pero que me pareció que tenía la misma facies que es una paciente y vino con dolor abdominal severo. Entonces estaba pensando en apendicitis, pero le pregunté, ¿usted conoce a tal persona? Sí, mi prima. Vos tenía otro apellido, ¿no? Pero pues su prima, ya. Le hicimos la prueba para porfiria y era porfiria, no era una apendicitis. O sea, lógicamente que hay que hacer todos los estudios necesarios para descartar todo esto. La ketamina hemos dicho que tiene potente efecto analgésico y aumenta la presión arterial. Entonces, es muy lipofílica, sufre metabolismo hepático, produce anestesia disociativa. El paciente dice está anestesiado, pero parece que en realidad contesta, a veces está un poco despierto.
Catatonía, amnesia, analgesia sin inconsciencia, no hay inconsciencia. Es un analgésico potente. El tiopental no produce estimulación cardiovascular, se aumenta la frecuencia y aumenta el gasto cardíaco, aumenta el flujo sanguíneo cerebral. Y que lo vamos a ver esto. Mecanismo de acción interfiere con las acciones del ácido, inhibe al ácido, a los receptores NMDA del ácido glutámico, esa es la forma como actúa. Entonces se usa generalmente en pacientes externos quemados, geriátricos. Produce efectos post-anestesia, generalmente efectos psicoides, psicosis, puede presentar desorientación, etcétera. Esta es la redistribución que hemos mencionado. Sangre, cerebro, después baja, llega al músculo, tejido, otra vez llega la sangre, otra vez al cerebro, esa es la redistribución. Y acá tenemos ya los resúmenes. El tiopental es un inductor de anestesia, no tiene efecto analgésico ni tiene efecto relajante muscular, pero puede producir laringoespasmo y está contraindicado en porfiria. Las benzodiazepinas, sedación amnesiante, logran la relajación muscular, pero de tipo central. El etomidato, inducción de anestesia, no efecto analgésico. Se utiliza en pacientes asmáticos, enfermedad vascular. Uso en pacientes con falla circulatoria periférica. La ketamina produce efecto analgésico, anestesia disociativa, un alto procedimiento que no requiere relajación musculoesquelética, incrementa presión arterial por incremento del gasto cardíaco, induce alucinaciones postoperatorias. El propofol, que se usa para inducción y mantenimiento de anestesia, similar a barbitúricos de acción ultracorta y recuperación más rápida. Disminuye la presión arterial. Y no tiene efecto analgésico y no tiene efecto relajante muscular. Y esto, la neuroleptoanalgesia es cuando se requiere, creo que no sé si en la fecha ya lo hacen, en ese tiempo se requiere que el paciente esté despierto para ciertas intervenciones quirúrgicas, entonces dan un neuroléptico asociado con un opioide, en este caso el fentanil, con droperidol. Y la neuroleptoanestesia agregado al droperidol, al fentanil y el óxido nitroso, que también es un anestésico débil. Tenemos acá, hemos hecho un cuadro de todos los anestésicos, estos son los inhalatorios, incluyendo el nitroso, el óxido nitroso, que son gas, estos son los volátiles, estos son los endovenosos. Y vemos que toda la potencia es similar, rapidez de acción, todas se recuperan también, el que se recupera más lento es el dióxido nitroso, el rápido, el reto es lento. La analgesia, el alotano es pobre. La que es buena es con el óxido nitroso y la ketamina. Relajación muscular, todos estos son buenas, lo que habíamos mencionado. La que más produce relajación muscular, acá prácticamente ninguno de ellos, de los endovenosos, solamente los inhalatorios producen relajación muscular. Y con esta lámina vamos a ver la primera parte de anestésicos generales. Las ventajas, acá tenemos el óxido nitroso, buena analgesia, comienzo y recuperación rápido, seguro, no irritante. El alotano, el mejor agente en pediatría antes, ahora ya no se considera mucho, pero antes era cuando recién apareció. Buena relajación del músculo liso bronquial para los pacientes asmáticos, según es el alotano. El enflurano y el deflurano, buena relajación muscular. Son todos los inhalatorios. Rápida recuperación, estabilidad gasto cardíaco, no aumenta la presión intracraneal, sensibilización cardíaca a la adrenalina, como es el alotano. El sevoflurano, comienzo y recuperación rápido, no irritante, útil en niños generalmente. Pero ¿cuáles son las desventajas? Esto es el desflurano, aparte de que es esto, también hemos dicho que puede producir laringoespasmo, contracción, vasoconstricción. Esto se usa con vaporizadores especiales.
El óxido nitroso, su anestesia es incompleta, sin efecto de relajación muscular. Se debe utilizar junto a otros anestésicos inhalatorios. El alotano reduce el flujo sanguíneo hepático y renal, disminuye la presión arterial por disminuyendo el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial, sensibiliza al miocardio para la acción de toxicidad hepática y arritmias. Con relación a los intravenosos, las ventajas es comienzo de acción rápida, buena analgesia con la ketamina, el fentanilo también buena analgesia, pues el fentanilo es un opioide, el propofol, comienzo rápido, disminución de la presión intracraneal, pero el propofol no tiene efecto analgésico ni relajante muscular, igual que los otros. El tiopental, escasa analgesia, no es analgésico, anestesia potente, escasa relajación muscular, puede producir laringoespasmo y escasa analgesia con el propofol, no hay analgesia definitiva. Con eso estamos viendo la primera parte, ahora vamos a ver la segunda. Vamos a tener 10 minutos entre 10 a 12 minutos de pausa. Bueno, vamos a continuar ahora con la clase. El tema que nos es relajantes musculares. Ya hemos mencionado durante la clase que uno de los componentes para intervención quirúrgica son los relajantes musculares de acción periférica y que son los antagonistas colinérgicos nicotínicos. Pero también existen relajantes musculares de acción central que también vamos a ver porque un buen número de patologías se asocian a veces con dolor y contracturas musculares en determinadas patologías, digamos, y en algunas situaciones. Entonces, en ese contexto vamos a ver lo que es lo relajante. En esta lámina ustedes podrán ver algo muy interesante que hacen para cazar sus animales. Acá utilizan las flechas y estas flechas tienen curare. El curare es un relajante muscular, es igual de nicotínico. Entonces, con la flecha con curare prácticamente relajan, o sea, todos los músculos y prácticamente, especialmente los músculos respiratorios y el animalito muere por asfixia. Entonces, en eso se basa los anticolinérgicos nicotínicos. Ahora vamos a ver los bloqueadores neuromusculares. El objetivo es para causar pérdida de la función muscular, relajación muscular para dos situaciones. O sea, uno, para mejorar los procedimientos quirúrgicos. Pues he tenido oportunidad de estar en sala, a veces a los internos nos hacen jalar bien, porque si no, no hay campo. Tienen que tener un campo para poder observar bien los órganos y no tener problemas. Y lo otro es para facilitar la ventilación mecánica. Los pacientes que van a ser intervenidos son conectados a un ventilador mecánico, pero antes de conectar al ventilador mecánico hay que ponerle un tubo endotraqueal y ese tubo endotraqueal, para colocar bien ese tubo endotraqueal, tiene que colocarle un relajante muscular, si no pueden tener problemas. Entonces, dentro de esto, los bloqueadores neuromusculares pueden ser los no despolarizantes, que son antagonistas del colinérgico de la acetilcolina en la unión neuromuscular y previenen la despolarización de las células musculares. Son antagonistas colinérgicos nicotínicos. Y los despolarizantes, que son agonistas, causando estimulación de la célula muscular y previniendo su repolarización. Pero al final hay repolarización y producen prácticamente la relajación muscular. Entre ellos acá tenemos acá entre ellos los no despolarizantes, tenemos becuronio, tracuronio, racuronio, bicuronio. Dentro de los despolarizantes tenemos por ejemplo, la succinilcolina, que es la que se sigue utilizando hasta la fecha. Vamos a ver luego esta es
un no despolarizante que generalmente actúa entre la acetilcolina, actuaría en este receptor, pero llega acá y prácticamente no deja que la acetilcolina. Y lógicamente acá los canales de sodio están cerrados. Para que entre la acetilcolina tiene que el canal de sodio estar abierto. Entonces, el cistracurio pasa por eliminación independiente. El mibacurio y su cisticolina se metabolizan mediante una colinesterasa plasmática. Aquí hay un aspecto también relacionado con los relajantes. Hay algunos relajantes que se metabolizan a nivel sérico por colinesterasa y por lo tanto su acción es rápida y se elimina rápidamente. Entonces, en cuanto hay otros que se metabolizan a nivel hepático. Entonces, acá dice el cistracurio por eliminación, el vivacurio y su cisticolina se metabolizan mediante colinesterasa plasmática. La, Uno de los aspectos importantes de los bloqueadores neuromusculares generalmente no se absorben por vía oral, se absorben muy poco, pero no se absorben, no tienen efecto terapéutico por vía oral, entonces se administran por vía endovenosa. El becuronio y el rocuronio aparecen, y los metabolitos aparecen sobre todo en la piel. Estos se metabolizan a nivel hepático. El pancuronio se excreta sobre todo sin cambios por la orina. Esto es característico porque si se elimina el pancuronio, si un paciente tiene insuficiencia renal, o le doy, o no le doy, o le doy dosis muy poca, le doy poca dosis. Tengo que ajustarle la dosis en caso del pancuronio. El becuronio, en problemas de problema hepático, de repente los evito, o dar otro, también disminuye la dosis dependiendo de los objetivos que tenga para este paciente. Acá tiene la tubucularina, el pancuronio, es la que hemos visto anteriormente. Acá entra a los receptores y no deja que la acetilcolina actúe. Entonces produce relajación de músculo y puede producir parálisis respiratoria. Por eso es que estos fármacos tienen que estar dentro, estos pacientes tienen que estar en ventilación mecánica. Yo insisto en esto porque se ha visto, inclusive fue publicado en una revista internacional de un paciente que por accidente le dieron endovenoso un relajante muscular becuronio, me parece, y la paciente falleció de inmediato. Se habían confundido con otro medicamento, bueno, etcétera. Entonces, por esto, produce parálisis respiratorias, la ventilación artificial es de todas maneras. Entonces, para anestesia general es importante. Tienen que dárselos, no le pueden dar sin ventilación artificial. Cuando uno quiere revertir estos efectos, porque estos efectos depende de la vida media de cada fármaco, cuando uno quiere revertir el efecto, si estamos usando un anticolinérgico nicotínico, tendríamos que usar un agonista colinérgico nicotínico. ¿Y cuáles son los que tienen más efecto a nivel de receptores nicotínicos? Son los anticolinesterásicos. Y los anticolinesterásicos son generalmente el neostigmine que se utiliza para revertir el efecto de relajación muscular. Entonces tenemos acá los relajantes, el becuronio, rocuronio, sacurio, domocoralina, tracurio. Entonces acá vamos a ver las diferencias entre uno y otro y la despolarizante que son la succinicolina. Acá la duración de acción, la tubocoralina es prolongada, pero tiene secreción de histamina. Entonces el atracurio es de acción intermedia. Secreción de histamina, receptores muscarínicos cardíacos muy poco. El pancuronio es el que actúa más que todo a receptores, es prolongada y actúa en receptores cardíacos también. Fármacos despolarizantes son muy breves. Entonces, el atracurio se elimina en el plasma, o sea, en el plasma, pero da un producto que se llama la laudanosina. Es un producto de degradación, puede causar convulsiones, hay que tener mucho cuidado. El cistacurio menos la laudosina que el atracurio. Entonces, atracurio y cistacurio producen una laudosina que pueden ocasionar convulsiones. El mibacurio este es se metaboliza en el hígado, la sangre por una colinesterasa plasmática.
Hemos dicho que el pancuronio aumenta la frecuencia cardíaca. El becuronio tiene metabolismo hepático. En cambio, el atracurio tiene atracurio y mibacurio se metabolizan a nivel de tipo plasmático. El becuronio a nivel hepático. Los despolarizantes, sí. Eso también se metaboliza hidrolizado por una colinesterasa plasmática, pues su acción es breve. Ya hemos mencionado cómo actúan. Esto ocupan los receptores colinérgicos musculares. Su acción se revierte con anticolinesterásicos. No causa activación de la célula muscular. El efecto es más prolongado que la acetilcolina en los no despolarizantes. Se usa cuando las situaciones clínicas requieren parálisis muscular. Esto ya lo vimos. Su absorción es mínima por vía endovenosa. La tubocurarina, pancuronio y doxacurio son excretados sin cambios por vía renal. Entonces, esto es importante. Si son excretados por vía renal, estos no se le podría dar a un paciente que tiene insuficiencia renal severa o habría que ajustarle la dosis. En cambio, el atracurio es degradado en plasma. El becuronio y rocuronio son metabolizados en hígado. Cuando hay enfermedad hepática va a incrementar la vida media también. Son excretados sin cambio por la bilis. Estos se eliminan a nivel hepático y otros. Entonces, en problema renal yo podría dar mejor el becuronio o el rocuronio. Y en problema hepático podría dar mejor la tubocoralina, pero siempre que no tenga compromiso renal. Los usos terapéuticos es como para coadyuvantes de anestesia durante la cirugía para producción de relajación muscular y para facilitar la intubación mecánica. Uno de los aspectos de los no despolarizantes es inducen liberación de histamina y puede disminuir la presión arterial. Y hemos dicho que el pancuronio incrementa la frecuencia por su efecto bacolítico. En esta lámina pueden ver algo también muy interesante que es estas imágenes, ¿cómo se llama? Naranja. Estas barras de color naranja significa la duración del efecto. Y estas barritas de color azul significa el inicio de acción. Y acá podemos ver los despolarizantes, que es la succinicolina, y los no despolarizantes, que son todos estos. ¿Cuál de ellos son los que son de acción más rápida? Succinicolina. Y los que duran menos, ¿por qué? Porque se metaboliza a nivel plasmático, su acción más corta, la succinicolina. Esta es una de las razones por las cuales la succinicolina se sigue utilizando en pacientes para intubar, en cuidados intensivos, en emergencia, para intubar pacientes. Se utiliza la succinicolina para la intubación endotraqueal. Luego tenemos acá también el rocuronio, que también tiene rápido, un poquito, no tan rápido como la succinicolina, pero también su duración del miocurio no es tanto, dura 30 minutos. Algunos están utilizando más esto, pero esto sigue relajado. Siempre se utiliza la succinicolina. Lo que pasa es que, como he dicho, la succinicolina en anestesia general, si se utiliza asociado con alotano, incrementa el riesgo de hipertermia maligna, pero mayormente no es muy frecuente tampoco. Efectos de los bloqueadores neuromusculares. Liberación de histamina, tubocurarina, atracurio, succinicolina. Estos liberan histamina, pueden producir problemas de hipotensión, etc. Actividad vagolítica, el pancuronio, que incrementa la frecuencia cardíaca. Estimulación simpática, el pancuronio. Bloqueo ganglionar y estimulación vagal, la succinicolina. ¿Cuáles son las reacciones adversas de los bloqueadores neuromusculares? Depresión respiratoria, hipotensión, broncoespasmo, retardo del peristaltismo gastrointestinal. Generalmente hay interacciones medicamentosas, entre ellos inhibidores de la colinesterasa. O sea,
Si yo le doy con inhibidores de la colinesterasa, pues son prácticamente el antagonista de los relajantes musculares, no tiene efecto, pues, lógicamente no tengo por qué darle juntos, eso le doy solo para revertir el efecto ya después de la operación. Anestésicos halogenados, el alotano refuerza el bloqueo neuromuscular por ejercer una acción estabilizadora de la unión neuromuscular. Entonces, el alotano produce refuerza el bloqueo de los no despolarizantes. Pero hay acá dos medicamentos que hay que tener cuidado en administrarlo a estos pacientes, aminoglicósidos y los bloqueadores de canales de calcio, que pueden incrementar el bloqueo neuromuscular de los tan bien como los bloqueadores despolarizantes. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si está tomando un bloqueador de calcio y le voy a dar un relajante muscular, habría que detectar bien, habría que analizar bien, de repente los suspendo durante el acto operatorio y punto. Los aminoglicósidos, generalmente genta y tobramecina, inhiben la liberación de acetilcolina y inhiben la liberación de acetilcolina y prácticamente por competir con los iones calcio, sinergizan con la tubocurarina y con otros bloqueadores competitivos. Entonces, tener mucho cuidado si uno va a administrar aminoglicósidos durante el acto operatorio con relajantes musculares, puede que se sinergicen esos efectos. Los bloqueadores despolarizantes. En los bloqueadores despolarizantes tenemos acá la succinicolina, que es de acción corta, se administra por vía endovenosa, se hidroliza, ya hemos dicho rápidamente, por una colinesterasa plasmática. Se utiliza para intubación endotraqueal, también es empleado durante terapia. En electroshock ya no se utiliza en la actualidad porque han aparecido muchos medicamentos para controlar la psicosis. Antes se utilizaba cuando había pocos medicamentos. Hemos dicho que la succinicolina puede haber hipertensión maligna, sobre todo cuando hay una deficiencia genética de colinesterasa por debido al parálisis y también cuando se asocia con alotano, que finalmente hemos mencionado ya esto. Los despolarizantes tienen dos fases. En primera fase se abren canales de sodio y producen despolarización, producen contractura, pero luego se repolariza, la repolarización sigue la repolarización y prácticamente ya no actúa la sucilada, sino sigue actuando la sucinicolina. ¿Cómo? Pues ya produce relajación muscular. Primero contracción, luego relajación muscular. Ahora tenemos los espasmolíticos de acción central. Ya no, ya no se utilizan, ¿no?, para como relajantes en sala de operaciones. Estos se utilizan más que todo ya para problemas, digamos, para producir analgesia y un grado de relajación o alivio del espasmo muscular. Hay enfermedades como, por ejemplo, esclerosis múltiple que produce mucho espasmo. El tétanos también produce mucho espasmo. Entonces, en esos casos hay que utilizar un relajante. Ojo, nunca utilizar un antagonista colinérgico nicotínico. No, para espasmos musculares de ciertas enfermedades o espasmo muscular por algún traumatismo, etcétera, hay que utilizar relajante. El principal relajante de acción central es las benzodiazepinas, entre ellos el diazepam. Lo que pasa es que produce tolerancia, dependencia, sedación, una serie de cosas. Pero siempre esto es uno de los... Lo otro es, se utiliza, por ejemplo, la ciclobenzaprina, el metocarvamol, el carisoprodol, el baclofeno. El baclofeno es... las benzodiazepinas generalmente son agonistas de receptores GABA y por acciones se abren los canales de cloro y prácticamente disminuye o sea, incrementa la inhibición, o sea, produce relajación muscular porque como vamos a ver posteriormente, los hipnóticos, sedantes y los ansiolíticos e hipnóticos, las benzodiazepinas tienen efecto ansiolítico, tienen efecto sedante, tienen efecto relajante muscular y tienen efecto anticonvulsivante. Entonces, y actúan en el receptor de GABA A. Los receptores, el baclofeno actúa en receptores GABA B, son GABA.
pero actúan de otra forma, pero también son relajantes musculares. Luego tenemos la orfenadrina, que actúa igual que la ciclobenzaprina, y el dantroleno, que disminuye las concentraciones de calcio a nivel del músculo, que se utiliza sobre todo en hipertermia maligna. Y y la tizanidina, que actúa como agonista de receptores alfa 2 a nivel presináptico para inhibir la liberación de factores excitadores a nivel de receptores NMDA. Tienen efecto sedante potencial, todos, que limitan la habilidad para el trabajo y para manejar. El riesgo se incrementa con la edad. ¿Y esto cómo se interpreta y cómo lo extrapolamos a la clínica? O sea, o le doy en las noches, o prácticamente le digo que si la contractura es severa, unos 2 o 3 días de descanso para que pueda tomar su medicamento y no tenga problemas en el trabajo, ni en el manejo, etcétera, etcétera, ni tenga efectos secundarios de algunos medicamentos, justo por eso. Entonces, por lo que son sedantes. O algunos se dan en la noche, dependiendo de la vida media. Usar con precaución en adultos mayores. En esta lámina podemos ver acá, por ejemplo, los relajantes musculares inhiben a nivel presináptico y postsináptico el impulso motor reflejo. Alfa 2 inhibe la liberación de glutamato a través de los receptores AMPA, o sea, inhibe, o sea, ya no llega el glutamato a niveles alfa. Este es presináptico y este es postsináptico. Los GABA B actúan a nivel también presináptico, interfiere en la liberación de transmisores excitadores, también igual que casi que la tizanidina. Pero este es el dantroleno. No dantroleno, sino el, el dantroleno no, sino PC, acá el baclofeno. El baclofeno es actúa a este nivel por GABA B. El baclofeno. Interfiere en la liberación de transmisores excitadores y también actúa a este nivel en GABA B, actúa para inhibir, digamos, la acción, digamos, la potencia de acción liberadora, digamos. Y por otro lado tenemos las benzodiazepinas que facilitan la inhibición presináptica mediada por GABA. Ya hemos dicho que tiene igual que el GABA B, pero este es a nivel postsináptico. A nivel presináptico actúa, interviene al igual que la nisatidina, que es un agonista alfa 2, interviene con la liberación, inhibe la liberación de transmisores excitadores. Entonces el GABA B tiene doble acción, inhibe la liberación de transmisores y lógicamente facilita la inhibición por GABA. Y el dantroleno actúa a este nivel muscular inhibiendo inhibiendo la liberación de calcio. El baclofeno, hemos mencionado acá, inhibición de reflejos monopolos sinápticos, tiene acá sus propiedades farmacocinéticas. Puede producir sedación, vértigo, disturbios psiquiátricos, insomnio, problemas a nivel del sistema nervioso central. ¿Cuándo se usa el baclofeno? Espasticidad reversible asociada a esclerosis múltiple y lesiones de médula espinal, alivio de dolor intratable, hipoespasticidad de la vejiga. O sea, en casos de espasticidad severa se utiliza el baclofeno. Las benzodiazepinas son agonistas. Este es agonista de receptores GABA B. Este es a GABA A. La tizanidina, ya hemos mencionado que son alfa 2 agonistas. Reacciones adversas cuando se da dosis alta produce somnolencia y hipotensión. Uso, tratamiento de hepaticidad muscular. Pues la tizanidina se puede utilizar cuando hay contractura muscular. Se ha probado en cefaleas tensionales, lumbalgias, neuralgia trigémino también. La ciclobenzaprina es un tricíclico que se asemeja a la mitriptilina, pero actúa en neuronas alfa, gamma, etcétera. En espasmo, se utiliza en espasmo muscular asociado a condiciones asociado a dolor. Igual que hemos visto, también vamos a ver igual con la
la, ya hemos visto con baclofeno, pero también vamos a ver con otros, con la ciclobenzaprina, y vamos a ver con posteriormente con la orfenadrina también, que son similares. El metocarbamol es un depresor general del sistema nervioso. Generalmente es para espasmos musculares esqueléticos con dolor agudo. En tétanos, por ejemplo, el metacarbanol. El carisoprodol, depresor del sistema nervioso, no, todavía no se está utilizando, no debería, porque tiene alto riesgo de dependencia, agitación y puede de delirium tremens cuando se suspende bruscamente. O sea que hay que usarlo con mucha precaución. Generalmente no se debe usar. La metasolona también es un depresor del sistema nervioso central, también para manejos, para manejos de contracturas musculares esqueléticas y dolorosas. El dantroleno actúa en el músculo, incrementando o sea, interfiere con la liberación de calcio desde el retículo sarcoplasmático. Puede producir falla cardíaca, confusión. Se usa en espasticidad asociada a desórdenes de neurona motora, por ejemplo. El baclofeno y el dantroleno se utilizan para esclerosis múltiple, en hipertermia maligna y en síndrome neuroléptico maligno que se acompaña con hipertermia. La orfenadrina y la clorfenacina se asemejan a a la ciclobenzaprina con grado variable de efectos muscarínicos. Entonces, acá tenemos esto, el uso de relajantes musculares. Ahora, generalmente, cuando en el tratamiento generalmente la mayor parte de pacientes tienen contracturas musculares, pero son secundarias y producen dolor. Entonces, primero se usa a los antiinflamatorios no esteroideos a dosis analgésica o acetaminofén. Si no es adecuado, en 1 o 2 días ya se le puede dar un relajante muscular. Para los pacientes con espasmo muscular prominente, la ciclobenzaprina, hemos dicho que actúa igual que la ciclobenzaprina, se puede dar la tizanidina, que tiene otro, el baclofeno, que tiene otro. La tizanidina y baclofeno pueden ser administrados durante el día, pero la ciclobenzaprina, particularmente sedante, tiene que ser administrado durante la noche. La ciclobenzaprina, 3 veces al día. Acá está la tizanidina, que es un agonista alfa 2. El baclofeno, que es un agonista GABA 2. La tizanidina es un agonista alfa 2. La tizanidina y el baclofeno, que el baclofeno y la tizanidina actúan a nivel presináptico, inhibiendo la liberación de excitadores a través de receptores AMPA, que ya vimos anteriormente. Y con esto estamos terminando. No sé si hay ya se me escapado. Le voy a agradecer que no se retiren. Ya se les digo, después el problema, voy a tener que pasar lista. Bueno, por ahora no voy a pasar lista nuevamente, pero para la próxima voy a pasar lista 2 veces, al final también. Bueno, ¿hay alguna pregunta relacionada con el tema? ¿No? ¿Alguien que quiera hablar? Todo claro, doctor. Ya, sí, sí. ¿No hay problemas? ¿Sabe qué? Les agradece, porque hay mucha interferencia. Si me pueden escribir por el chat, yo espero a ver si alguien quiere escribir por el chat alguna pregunta, por favor. Bueno, no, nadie. Ya, sí, sí, sí. A ver, voy a anotarlo acá. Matías Gutiérrez, correos, ver correos.
por el correo institucional, ¿no? Porque es lo único que tienen, sí. No hay problema. Bueno, entonces vamos a suspender la clase.